punto 22, David. Rusia se ofrecería como intermediario. Rusia se ofrecería como intermediario para las negociaciones entre israelíes y palestinos. También estuvimos reseñando una noticia de Egipto. El presidente de Egipto, Al-Sisi, está también trabajando en este plan de paz y seguridad, donde han tenido reuniones en Turquía, David. Están trabajando en este asunto de paz y seguridad, que sabemos que 1 Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad vendrá la destrucción repentina, y sabemos que esta paz y seguridad va a venir por parte de este acuerdo, que es la rotura del pacto sempiterno o dividir Israel en dos estados. La información fue divulgada por el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, y varios diarios de su país que están recorriendo la prensa mundial. El presidente ruso me informó, dice al-Sisi, sobre su disposición a recibir en Moscú a Mahmoud Abbas y a Benjamín Netanyahu para las negociaciones directas, dijo al-Sisi, citado por el portal El Watan. Esto es un diario egipcio. El medio, citando al líder egipcio, informa también que todas estas personas están invitadas a participar en la promoción del proceso de paz, que es para la clave y la estabilidad en la región, y la reconciliación entre Hamas y la Organización para la Liberación Palestina, que ya es un prerequisito para la creación de ese Estado palestino, que también, o sea, eso era algo que se necesitaba, y también está fluyendo eso. Están cayendo las piezas en su lugar. Se espera que ya para el mes de noviembre, octubre o noviembre, por ahí, se haga otra asamblea de esas naciones que van a estar, ¿verdad?, reunidas en la situación de la paz regional para el Medio Oriente, incluyendo la situación de Palestina e Israel. O sea que por ahí se viene ya el pacto sempiterno, y esto es muy importante y muy interesante en el plan profético, porque la palabra es muy clara cuando dice que cuando digan paz y seguridad vendrá entonces la destrucción repentina, y esa paz y seguridad lo que significa es este proceso que se está llevando a cabo para tratar humanamente, políticamente hablando, de traer esa paz que necesita la región del Medio Oriente por la situación que ha habido entre Israel y palestinos, que están compartiendo una tierra y lo quieren ya definir de una manera más formal, donde quieren darle una independencia territorial a Palestina a través de las fronteras del 1967. Y todos los países están uniendo esfuerzos para eso, y también sabemos, hemos visto noticias como la que reseñamos aquí la semana pasada, donde el presidente Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, también está haciendo unos movimientos para las Naciones Unidas impulsar y posiblemente dar paso a esta votación. O sea que hay un panorama muy interesante en cuanto al particular de lo que es paz y seguridad. Va corriendo paralelo con otra situación que se está dando también, que vamos a estar ponchando, y es que se están dando reuniones. Esta sale de julio 10 del 2016, donde un grupo de rabinos del Instituto del Templo y toda la organización que está trabajando para la reconstrucción del tercer templo, David, tuvo una reunión en Turquía. Ahí estuvieron reunidos con una figura muy importante que se llama Adnan Oktar, que está aquí en el centro de la foto. Este es un hombre muy importante en lo que es el movimiento de los musulmanes, ¿verdad? Y estamos hablando de que ya hay unos adelantos, unas negociaciones que se están adelantando, y que también van a formar parte de ese acuerdo de paz y de seguridad. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos y muy pendientes. ¿Por qué? Porque en este templo que van a levantar los judíos en Israel, el tercer templo de Salomón, es el templo que la Biblia profetiza que se sentará el anticristo, pero el anticristo no puede manifestarse hasta que sea quitada de en medio la iglesia o sea levantada al cielo. O sea que ya estamos mirando que el panorama se está preparando en cuanto al particular del tercer templo. Todavía no lo están construyendo, simplemente están ya en las negociaciones. Son procesos que vienen antes, ¿verdad? Como todas las cosas, pero tenemos que estar observando y mirando el panorama y preparados ya, ¿verdad? Porque en cualquier momento tienen que moverse otras piezas en cuanto a lo que es la iglesia. Si ya esto se está viendo, es porque se está moviendo esto. Dice que la opinión de este líder prominente, que recibió una delegación de rabinos y políticos de Israel en la cena de Iftar, estuvieron en Estambul en junio 22 del 2016. El rabí Dov Lipman, uno de los oficiales más altos de la organización sionista del mundo, ellos atendieron esta cena y estuvieron con varios musulmanes y judíos. También había representación cristiana. Esto fue una visita en Estambul. El rabí Lipman
estuvo reunido también y trajo, ¿verdad?, la bendición, esta cena y todo esto recibido en Turquía, previo a unas imágenes negativas que había en cuanto a Turquía y esta situación. Pero este prominente líder musulmán, Mr. Oktar, que fue el que hospedó a estos israelíes, también habló en su programa en vivo en el canal A9 de la televisión de Turquía, y fue aplaudido también por el discurso. Ellos están hablando ya que hay unas relaciones ya entre Israel y los musulmanes para llevar a cabo una paz en la región y en el mundo. Ahí lo está citando la noticia, lo podemos ver en The Peace in the Region and the World, and in particular on the friendships between Muslims and Jews. O sea, está hablando de unas relaciones que se están dando, unas conversaciones que se están dando y se van a ir dirigiendo, porque ahí nos está diciendo la noticia que el mismo Oktar explicó que en estos días, ¿verdad?, when the Prophet Solomon's Masjid and Palace Solomon's Temple will be rebuilt, en una atmósfera de una paz y tranquilidad que está a las manos de ellos. Y ahí también cita el rabí Ben Abrahamson, ¿verdad?, el cual es un historiador y un consultador del Sanedrín, y ha traído unos hechos relevantes al Islam, haciendo énfasis en la reconstrucción del templo como algo muy bueno para el desarrollo, ¿verdad?, de todo esto, de lo que estamos hablando, de esta atmósfera de paz y de seguridad. Y lo hemos estado hablando, que esto es lo que se está moviendo. Estos son noticias recientes de ahora de verano. Y por otro lado, vamos también viendo al paralelo el movimiento de lo que es paz y seguridad. O sea que van a la par. Se está dando un proceso por una parte y por el otro lado se va dando el otro proceso. Y tenemos que estar pendientes y despiertos, porque esto es tanto una cosa como la otra, tienen una conjunción, tienen una unidad. Bebo, ¿me puedes traer acá? Ellos ¿Dando están... cumplimiento a la palabra? Claro que sí. Esto es una palabra profética, porque nosotros sabemos que el tercer templo es un lugar donde el anticristo se va a sentar allí. Dice que se hará pasar por Dios y se sentará haciéndose pasar por Dios. Y sabemos que el anticristo no puede entrar en el escenario hasta que se ha quitado de en medio lo que lo detiene, como dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y estamos viendo un panorama muy interesantísimo. Quiere decirse que todo está revelando que en el ámbito profético está a punto de acontecer un evento muy importante, muy interesante, que es el que va a ser quitado de en medio lo que está deteniendo esta manifestación plena del anticristo, porque ya estamos viendo el movimiento de un sistema mundial hacia la paz y seguridad, que habla Tesalonicense, ¿verdad?, que cuando digan paz y seguridad, que es el equivalente a dividir a Israel, que lo estamos viendo en la rotura del pacto sempiterno. Y también estamos viendo por el otro lado lo que es la construcción del tercer templo, donde ya hemos visto en este año en Aviv se celebró la Pascua judía. Ellos hicieron una serie de ritos y de celebraciones, y donde también muchos rabíes pronunciaron ya que pronto se dará el anuncio. Ellos ya tienen unas noticias, saben unos adelantos, que se han dado unas reuniones formales, tal como hemos hablado en Egipto, en Turquía, y pronunciaron que pronto van a estar dando el anuncio para la ceremonia del cimiento del tercer templo. Vi también una noticia que la vamos a estar trayendo en este estudio que vamos a estar dando del tercer templo, donde ya se habla de construir el templo en el alrededor de la mezquita, y que este es un panorama que la Biblia misma presenta, David, que esto es una situación que, ¿verdad?, mucha gente pensaba que esto no se iba a dar porque ahí está la mezquita de Omar, y sabemos que la palabra lo que presenta es que va a haber un gran muro separando el lugar santo del lugar profano, un muro de 500 cañas, y eso lo vamos a estar dando en el estudio, y ahí usted va a poder ver las fotos de más o menos cómo va a quedar eso y cómo es que la Biblia lo trae y lo transmite. Así que vamos a estar viendo, ¿verdad?, este panorama muy interesante. Todo nos dicta que estamos viviendo tiempos finales, tiempos decisivos, y que las personas tienen que estar muy pendientes a lo que está sucediendo. Por el otro lado, ya estamos viendo cómo todos los celulares, todo el sistema de los pagos biométricos se está implementando ya en muchos cajeros, muchas ATH de los bancos, donde ya usted no va a tener que poner un password, sino que todo va a ser por la huella digital y por los ojos. Ya estamos viviendo las aplicaciones de Android, estamos, ¿verdad?, ya y de Samsung también por ahí se están dando para pagar a través de los dispositivos móviles. Nosotros vamos a los lugares, compramos, no utilizamos ATH, no utilizamos tarjeta plástica de crédito ni dinero, sino que ponemos el celular para que sea escaneado por la máquina, y ya se están haciendo pagos en Estados Unidos y en muchos lugares. Así que tenemos que estar bien pendientes, porque ustedes saben que también la palabra habla y dice del sello de la bestia, la marca de la bestia, que nadie podrá comprar ni vender, y también ya ese cumplimiento está en nuestros ojos. Así que vamos a leer Primera Tesalonicenses, porque el evento que viene por ahí es el siguiente. El evento que viene por ahí es el evento donde Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalónica, el capítulo 4, versículo 13, lo siguiente. Dice así la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses 4:13, dice:
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Continuamos. Sí. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesucristo a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ajá. Los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, que cuando el Señor mismo descienda del cielo, o sea, la gente sabe que el Señor vino a esta tierra, que el Señor murió en la cruz del Calvario, y ustedes ven las películas en Semana Santa, mucha gente ve esa relación y saben que murió y saben que celebran Domingo de Resurrección porque el Señor resucitó, y que saben también que en Hechos nos relata de cuando el Señor ascendió al cielo, en Hechos, gloria al nombre del Señor, pero también nos está diciendo, ¿verdad?, la palabra, un evento que el Señor va a venir y va a tocar el Señor mismo. Dice el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Qué va a hacer? Descenderá del cielo. Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que esta trompeta, esta voz de arcángel, esta voz de mando es para dar una señal o una orden a los muertos que están, gente que murieron, que están en Cristo, que están sepultados, gente que murió en Cristo. Esto es bien importante porque aquí no está diciendo que es para todos los muertos, sino que dice los muertos en Cristo. O sea que los que tienen esperanza son los muertos en Cristo, y hacia eso es que va a ir dirigido este estudio. Ellos resucitarán primero cuando eso suceda. ¿Qué va a suceder luego? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. O sea que está hablando no solamente de los que murieron en Cristo, sino que también el apóstol está incluyendo a los que están vivos en el momento de que se dé ese evento. Dice que seremos arrebatados. Seremos arrebatados. De ser arrebatado, de ser tomado, es un alpazo donde se toma en un abrir y cerrar de ojos. Se toma a ese grupo de creyentes que están en Cristo, pero que están vivos, y los toma para ir, ¿verdad?, juntamente con ellos, con esos muertos que resucitaron, para ir con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En el aire, el encuentro es en el aire, y es algo que fue arrebatado, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pero me interesa que el apóstol Pablo le está diciendo en el versículo 13 que no ignoréis acerca de los que duermen, o sea, acerca de los que ya están sepultados, para que no se entristezcáis como los otros, hablando de esos otros, de la gente del mundo que vive una vida que si mueren hoy no saben para dónde van, piensan que todo el mundo que muere va al cielo. Ellos ignoran lo que dice Apocalipsis capítulo 20, gloria al nombre del Señor, que el que no esté escrito, el capítulo 21, que el que no esté escrito en el libro de la vida lamentablemente va a ser echado en el lago de fuego y azufre. La gente piensa que cuando mueren las personas rápidamente van, gloria al nombre del Señor, van a ir al cielo, y no tienen conocimiento e ignoran muchas veces de lo que la palabra está hablando. Entonces la palabra nos está hablando bien claramente en Apocalipsis capítulo 20, 11 en adelante, de la siguiente manera, 11 al 15, David. 20, 11 al 15. Eso mismo. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ok. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y esto que está haciendo, lo que está viendo Juan, es una escena celestial. O sea, en el cielo están abriendo unos libros, está viendo, ahí están todos los muertos, grandes y pequeños, están en el tribunal del trono blanco, y había alguien sentado del cual huyeron el cielo y la tierra, y no se encontró lugar para el cielo y para la tierra. Pero allí están todos los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros son traídos y fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, dice ahí, el cual es el libro de la vida. O sea, en el cielo hay un libro que se llama el libro de la vida. Entonces vamos a continuar en ese contexto. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Ajá, va a haber un juicio. Entonces el versículo 13. Y el mal entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Continúa. Dice,
Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló. Ahí está. Y el que no se halló. Inscrito. Inscrito. Cuando usted es inscrito. O sea, usted va a un lugar y a usted le toman el nombre y lo inscriben. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. En ese libro de la vida que abrieron cuando estaban los grandes y pequeños delante de Dios. ¿Qué pasa con los que no se hayan escritos en el libro de la vida? Fue lanzado al lago de fuego. Fueron lanzados al lago de fuego. O sea, que no es como la gente en su ignorancia le han presentado a la gente. Tú te mueres y ya te vas a la gloria con el Señor y ya tú estás en el cielo y te moriste y todo el mundo está en el cielo. Si las personas no están, como dice la palabra de Dios, no el libro del hombre, sino la palabra de Dios, cualquier Biblia tiene esto en Apocalipsis 20, versículo 11 al 15, si no está inscrito en el libro de la vida, no tiene participación, sino que es lanzado al lago de fuego y de azufre. ¿Por qué? Porque en Adán y en Eva todos pecaron. En Adán y en Eva todos pecaron. En Adán y Eva todos estamos condenados. Dice Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, que Dios había dado una advertencia en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 al hombre de que no comiera de un árbol. Y eso aquí nosotros lo hemos expuesto. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí está Dios dándole la advertencia al hombre y le está diciendo: mira, el día que tú comas del árbol, el día que tú comas de él, ciertamente tú vas a morir. Nosotros sabemos que todo lo que nosotros consumimos termina parcialmente yendo a la sangre. Nosotros biodegradamos lo que nos, ¿verdad? El alimento, lo que nosotros consumimos, pero finalmente lo que hay en esa alimentación llega a la sangre. Por eso ustedes saben que los médicos nos dicen a nosotros, cuando usted tiene una prueba de laboratorio, le dicen: trata de venir en ayuna porque te vamos a tomar una prueba de sangre. Y si usted ingiere alimentos, finalmente la glucosa, el colesterol y todo eso se puede ver afectado por lo que usted ingirió. Por eso Dios le está diciendo al hombre: no comas, no te alimentes de ese fruto, porque finalmente ese fruto va a llegar a tu sangre. Y la palabra dice en Levíticos 17:11 que la vida de toda carne está en su sangre. Entonces hay una desobediencia que se constituye en pecado, pero también hay una acción de comer de un fruto que no se podía comer, y ese fruto al comerlo tenía unas consecuencias. Entonces la sangre está en el cuerpo físico del hombre, de nosotros. Estamos aquí, lo vemos, transporta glóbulos, transporta oxígeno. También tenemos, gloria al nombre del Señor, que hace una función, ¿verdad? Tiene las plaquetas y todo esto. Pero también la sangre, si se contamina con plomo, entonces lo lleva usted a un campo espiritual, usted muere. Por eso cuando a las personas le meten varios balazos, la bala es el proyectil que carga el plomo, y cuando eso es insertado en la sangre, esa cantidad de plomo la contamina en un instante y la persona muere. Realmente lo que mata a la persona es la contaminación con el plomo, que es una gran cantidad de plomo en tan poco tiempo. También, si usted derrama la sangre, usted va a entrar en un campo espiritual. Por lo tanto, la sangre es un lindero. Y ahí entró, ¿verdad? En esa desobediencia, en ese acto, al comer ese fruto, entra el pecado entonces en el hombre. Y dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 15 de la siguiente manera. David va a estar buscando Primera de Corintios capítulo 15, mientras yo le voy a estar buscando Génesis capítulo 3, 1 al 3, de que cuando Lucifer o Satanás, la serpiente antigua, estaba dialogando con Eva, le dice la palabra: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces ellos comen de este árbol y por consecuencia esto va a la sangre de ellos. Entonces, ¿qué dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 14, David? Dice el versículo 14: y si Cristo no resucitó, vana entonces en nuestra fe. Perdón. Versículo 14 del capítulo 15. Sí, y si Cristo no resucitó, vano entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Ajá, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. ¿Por qué? Porque el hombre en Adán pecó, el hombre en Adán perdió. Murió. Entonces, ¿qué dice Romanos 6:23? Romanos 6:23 nos dice de la siguiente manera. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. El hombre peca, ingiere el fruto, y como consecuencia de ese pecado viene entonces la muerte. Por eso Romanos capítulo 5 versículo 12 nos dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró
en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Escuche bien. Por un hombre entra el pecado y por el pecado entra la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero la Biblia es más clara y dice que aún los que no pecaron a manera de transgresión, que lo vamos a estar viendo ya mismo. Vamos a 1 Corintios 15, 21. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces tenemos ahí, David, por Adán entra la muerte a todos los hombres. Pero entonces por Cristo entra ¿qué? La resurrección de los muertos. Que es lo que estábamos hablando en Tesalonicenses, que los muertos en Cristo, o sea, esto no es para todo el mundo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Usted está viendo, así mismo como de Adán se nos traspasa el pecado a todos los hombres, a aquellos que están en Cristo entonces obtienen la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque la palabra es clara y dice que en Adán todos mueren. La palabra dice claramente que en Adán todos mueren. Yo quiero que nosotros vayamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 49. Dice así en 1 Corintios 15, 49, dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así como hemos traído la imagen del terrenal. ¿Quién es el terrenal? Adán. Nosotros tenemos un cuerpo físico, somos humanos, traemos la imagen de Adán. Ahora, ¿qué sucede? En Adán todos pecamos, decíamos ahorita ahí. Por la paga del pecado es muerte. Por Adán entró el pecado y por el pecado entró la muerte a todos los hombres. Por eso es que los hombres mueren. La gente ve que hay un cementerio, la gente sabe que nosotros nos enfermamos, nos envejecemos y morimos, pero casi nadie sabe el por qué el hombre muere. Y tienen que entender que el hombre muere, nosotros morimos porque el pecado entró por un hombre y por ese hombre entró el pecado a todos los demás. Y la muerte es la paga del pecado y así entró la muerte a todos los hombres. Entonces, el asunto de esto es que así como entró el pecado a todos los hombres por un hombre, así mismo entra la justificación y la resurrección de los muertos por medio de Jesucristo. Pero esto no se da de cualquier manera, esto se da y de esta manera. Dice que si nosotros hemos traído la imagen de Adán terrenal, así traeremos también la imagen del Adán celestial. Pero para que esa imagen del Adán celestial también se manifieste, tiene que ocurrir un proceso dentro de nosotros. Nosotros en Adán, dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. En Adán nosotros no tenemos herencia. Esta carne y esta sangre que se corrompió, por eso es que nos enfermamos, por eso es que nos envejecemos, nos salen arrugas, por eso es que vienen los achaques. Son procesos de la naturaleza biológica del hombre, pero es como una consecuencia de lo que sucedió en Adán. Entonces, ¿qué sucede? Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Entonces nosotros traemos la imagen de Adán, que es que carne y sangre. Traemos la imagen de Adán. Traemos la carne, traemos la sangre, pero la palabra está diciendo ahí bien claro que en Adán, en esa carne y en esa sangre nosotros no tenemos herencia. Dice que la carne y la sangre no heredan el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Este cuerpo no puede heredar el reino de los cielos. Entonces la creación que Dios hace en el huerto del Edén, ahora cuando el pecado entra al hombre y se traspasa por herencia, entonces ahora el hombre queda perdido. Dios provee un sistema para que el hombre tenga una segunda oportunidad. Entonces nosotros escuchamos que la palabra. Escuchamos la palabra que nos dice, por ejemplo, cuando el Señor habla con Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 1, el Señor está hablando en Juan capítulo 3, versículo 1 con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un religioso, era un principal, un doctor de la ley, estaba en el templo, era un religioso, como mucha gente van a sus iglesias, como mucha gente visitan sus templos de preferencia, pero él era un religioso y cuando va de noche a donde el maestro le dice, tú te falta algo, tú tienes que nacer de nuevo. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Sigue. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Ajá. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sigue. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
Ahí está, escuché bien. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: La respuesta, ¿cuál fue? de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces todo el mundo está en el reino de Dios. Mandamos a todo el mundo que se muere para el reino de Dios, pero el Señor mismo, el que vino de allá, dijo: el que no nazca de nuevo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjate, Entonces lo que hay es un engaño en la humanidad. Todo el mundo está en el cielo, todo el mundo está con el Señor, se fue con Papito Dios. Mentira. La palabra dice que hay un procedimiento para poder entrar en el reino de los cielos. Es fuerte, pero es la realidad, es la palabra. Entonces si no entramos en el nuevo nacimiento, nadie puede heredar el reino de los cielos. ¿Por qué, David? Porque en Adán todos pecamos. La naturaleza de Adán es de pecado, y la carne y la sangre, que es la imagen que hemos traído de Adán, no hereda del reino de los cielos. Entonces el Señor provee que un nuevo nacimiento, y está enfrentando a Nicodemo y le está diciendo: no es ser religioso, Mira cómo no es ir a la iglesia a rezar, no es ir a la iglesia a orar, no es ir a cantar, no es a predicar, es que tienes que nacer de nuevo. Mira cómo se lo dice en el verso 6: lo que es nacido de la carne, carne es. Naciste de Adán, eres carne. Y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Naciste en Cristo, eres espíritu. Naciste en la carne, eres carne. Naciste en Cristo, eres espíritu. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Cómo se da este nuevo nacimiento? Ya el Señor está confrontándote. Entonces Santiago capítulo 1 versículo 18 dice de la siguiente manera: dice que esto es por la voluntad de Dios, que Dios en su misericordia y por su voluntad permite que nosotros escuchemos una palabra como esta hoy en día, que está diciéndote que en Adán estamos perdidos, que en Adán todos pecamos, que en Adán no tenemos herencia, que en Adán estamos perdidos, hermano. En Adán no tenemos break, no heredamos el reino de los cielos. En esa primera creación estamos perdidos, pero la palabra viene y nos dice que por medio de su voluntad Él da y ofrece un nuevo nacimiento. Escuche bien, porque esto es lo interesante. Vamos a Santiago capítulo 1 versículo 18. Dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad, no de voluntad de los hombres, de su voluntad nos hace ¿qué? Nacer. ¿Para qué? Para que seamos primicias, los primeros, las primicias de sus criaturas. Por eso cuando tú escuchas la palabra, ¿qué palabra? La palabra que te dice Tito capítulo 3 versículo 5, que tienes que ser lavado. Pero antes de ir a Tito, vamos a ir a Romanos 3, 23, 26. Lo primero que tú tienes que hacer es tener fe en la sangre del Cordero. Ya tú sabes que tú en Adán te perdiste. Ya tú sabes que en Adán tú no tienes herencia. Pero Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26 te dice de la siguiente manera. En Romanos capítulo 3, 23 nos dice: mira, yo sé que tú sabes que estás perdido en Adán. En Adán no hay herencia, en Adán no hay resurrección de muertos. O sea, los muertos en Adán, el mundo, como le dijo Pablo, no entristezcáis como los del mundo. Los del mundo están en Adán. Pero ya la iglesia no está en Adán. La iglesia ha tenido un nuevo nacimiento. Y al tener un nuevo nacimiento puede participar de esa promesa a esa nueva criatura. Y Romanos 3:23 nos dice: lo número uno que tenemos que hacer es escuchar esta palabra y saber que tenemos que depositar nuestra fe en la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Vamos a Romanos 3:23 al 26. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Algunos pecaron? Todos. Ajá. Porque venimos con la sangre contaminada. Y algunos estaban bien. No, todos pecamos. ¿Y qué pasó con todos? Dice: ¿fuimos qué? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿En quién es la redención? En Cristo Jesús. Redimir es volvernos al estado natural por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo se da eso? ¿A través de qué? Vamos a ver. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. A quien Dios pone como propiciación por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre. Tú escuchas esta palabra, tú sabes que tú estás perdido en delitos, en pecados, sin Dios, sin fe y sin esperanza. La gente piensa que es el engaño mayor que tiene la gente, que mueren y cuando mueren van a ir al cielo y allá van a estar con Papito Dios. Pero la Biblia dice en Apocalipsis que si tú no estás inscrito en el libro de la vida, tú no tienes parte en el reino de los cielos. Y para tú estar inscrito en el libro de la vida, tú tienes que venir por medio de la fe en la sangre de Cristo y hacer un acto.
Hacer un acto. Ya tú sabes que la sangre de Cristo te provee un nuevo nacimiento. Escucha en qué es que ponemos la fe. En que la sangre de Cristo nos provee un nuevo nacimiento. Que la sangre de Cristo nos limpia de ese pecado de Adán. Que nos limpia de ese pecado de esclavitud. Entonces, ¿qué pasa entonces cuando escuchamos eso? Entonces venimos y pasamos al frente. Queremos entonces recibir esa sangre. Queremos recibir ese sacrificio, como nos dice Tito capítulo 3, versículo 5. Escucha bien, esto es un proceso y te lo estoy explicando. Adán pecó, ya sabemos que no tenemos herencia en Adán porque la carne y la sangre, que es la imagen de Adán que traemos, no tiene herencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estoy perdido. Bueno, pues te está diciendo la Biblia en Romanos que tenemos entonces por una manera gratuita, por medio de la gracia de Dios, Dios provee una sangre por medio de su Hijo. Entonces, esa sangre, por medio de la fe en esa sangre, tú puedes adquirir algo que lo dice Tito capítulo 3, versículo 5. ¿Cómo dice? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, Ajá. por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por el lavamiento, se da un lavamiento que llama el lavamiento de la regeneración. Se te recrea, se te hace una nueva criatura por medio de esa sangre. Espiritualmente hablando, esa sangre te limpia de pecado, se te regenera, nace una nueva criatura, que esa nueva criatura sí tiene herencia, esa nueva criatura sí tiene una esperanza. En Adán no hay esperanza, pero en esa nueva criatura, que es la que nace en Cristo de voluntad de Dios, esa sí tiene una esperanza. Esa es la que se va a levantar en la resurrección de los muertos. Entonces dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. Miren el procedimiento. Ya tú sabes que la sangre de Cristo tiene la autoridad, tiene el poder para limpiarte, tiene la autoridad para crear una nueva criatura en ti, te regenera. Y entonces viene el Espíritu Santo y entra la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, lo que dice Juan capítulo 1, 11 al 13 es de la siguiente manera. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino a la casa de Israel, vino a los judíos no le recibieron. Entonces, ¿qué hizo? Por ese endurecimiento en parte que hubo con la casa de Israel, ¿qué él hace? Mas a todos los que le recibieron, abre el asunto a todo el mundo, a los gentiles, a los de Nicaragua, a los de Guatemala, a los de Colombia, a los de Ecuador, a China, a Japón, al mundo entero. Dice, a todos los que me reciban. A los que creen en su nombre. A los que creen en esta palabra de que la sangre mía los limpia de pecado y que yo los puedo hacer una nueva criatura. ¿Qué sucedió? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No éramos hijos de Dios. Escuche bien, éramos criaturas de Dios, éramos creación de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. Reciben al Señor, reciben esa palabra, creen en esa palabra, reciben el lavamiento cuando están allá al frente, un lavamiento de la regeneración, un lavamiento donde te regeneran, donde la genética tuya es modificada nuevamente, se revierte el proceso espiritualmente hablando, gloria al nombre del Señor. Y entonces dice la palabra que a los que vino a los suyos no lo reciben. Bien. Entonces a los que les reciben, a los que creen esta palabra, como decía Romanos, por medio de la fe en su sangre, entonces ¿qué hace? Dice que te da la potestad, y la potestad es un derecho legal. Cuando usted va a buscar un poder legal en un abogado, le están dando una potestad. O sea que en el reino de los cielos, a esos que están recibiendo esa sangre para ser hijos, se le está rápidamente dando un documento legal en el cielo. O sea, están inscribiendo su nombre en el registro del libro de la vida. Como cuando se hace una affidavit, lleva un número de registro. Cuando la persona viene al Señor y le dice, inscribe mi nombre en el libro de la vida, lávame con tu sangre, se está registrando en el libro de la vida que esa persona está pasando a ser hijo. Ya no es criatura, porque ahora está recibiendo ¿qué? Una sangre por medio de la fe en su sangre. Dice que esa sangre lo limpia de todo pecado y lo hace una nueva creación, lo hace una nueva criatura. Entonces ya tú no eres cualquiera, porque cuando tú tienes un vínculo sanguíneo con alguien, tú eres familia de esa persona, ¿entiendes? Antes de tú tener la sangre de Cristo que te lavó en ese lavamiento de la regeneración, tú eras una criatura, tú eras una creación. Pero cuando tú entonces por medio de la fe en su sangre, como dice Romanos 3, 23 al 26, tú te apoderas de esa sangre y tú dices, yo quiero que esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario me limpie de pecado, que fue a lo que Él vino a hacer. Y todavía la humanidad no ha entendido, ¿lo sabe? Porque lo han trabajado de una manera religiosa. O sea, esa sangre no vino para decorar una cruz. Esa sangre vino para hacer una función que no la podía hacer ninguna otra sangre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vienes y recibes esa sangre te limpia de pecado y nace una nueva criatura en ti. Y es cuando tú recuperas, gloria al nombre del Señor, lo que Adán perdió. Es cuando entonces tú vienes a ser que hijo de Dios, hijo de Dios. Entonces recibes la potestad de ser hecho hijo de Dios, porque ahora tú llevas la sangre.
que recibiste por medio de la fe. Antes de tú recibir esa sangre, tú eras ¿qué? Una criatura, creación. pero ya ahora eres hijo porque ahora hay una sangre que te vincula con el Padre. Mira ahí mismo Jeremías en el verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad Ahí de carne. vamos. La palabra que dice ahí, los cuales, esos que no están, son engendrados no son engendrados. de Y sangre. Mire, engendrar, dar el gen, dar la información genética, la simiente de Cristo. Eso no fue una genética que se puso ahí. Esa nueva criatura que nace en el espíritu no es una criatura que la crearon papi y mami, No. como este cuerpo. No. Esa nueva criatura solamente nace por medio de la sangre de Jesucristo. Y Jesucristo le está diciendo a Nicodemo allí, tú eres religioso, tú tienes religión. Tú vas a la iglesia, tú oras y tú tienes muchas cosas, eres un doctor, eres un conocedor de la palabra, pero tú no has nacido de nuevo. O sea que hay un mensaje. Hay mucha gente que son religiosos pero no tienen nuevo nacimiento. Hay mucha gente que son religiosos, que cumplen con muchos estándares pero no han tenido una transformación verdadera. Entonces, porque no conocen lo que es el nuevo nacimiento verdadero, el real. Gloria al nombre del Señor. Entonces, de la misma manera que entra el pecado por Adán, y por el pecado la muerte a todos los hombres, así mismo el Señor revierte el proceso. Dice que de la misma manera entra entonces la resurrección de los muertos por medio de la sangre de Jesucristo. Una sangre nos llevó a la condenación por medio del pecado y a la muerte, y una sangre nos limpia de ese pecado y de la muerte nos lleva a resurrección. Revirtió el proceso. Eso es lo que pasa. Entonces, eso es lo que se está dando en el arrebatamiento. Por eso dice los muertos en Cristo, los que fueron ya que recreados, regenerados, renacidos de esa sangre, que esa misma sangre es la sangre. Mira, dice la palabra que si creemos que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, de esa misma manera levantará a Dios con Jesús a los que murieron en él, porque es la misma sangre, es la misma fórmula, la misma sangre que el Señor te llevaba en él, es la misma que te limpió a ti, y esa es la sangre que la muerte no pudo que retener, y tampoco al Hijo de Dios lo va a poder retener, porque espiritualmente es lo mismo, es la misma fórmula. Entonces no tiene potestad sobre ellos, no tiene potestad sobre los hijos de Dios, y ahí estamos viendo cómo la palabra lo presenta. Si vamos entonces a primera de Juan capítulo 3, 1 en adelante hasta el versículo 3, vamos a ver lo siguiente. En Adán, David, no tenemos herencia. En Adán no heredamos, la carne y la sangre no heredan, pero sin embargo, antes de que David lea esa cita bíblica que acabamos de dar, si leemos Romanos capítulo 8, hermano, tenemos muchas citas y queremos redimir ¿verdad? El tiempo. En Romanos capítulo 8, versículo 16, mientras que en Adán no hay una herencia, ahora cuando recibimos la sangre de Cristo, estamos recibiendo la sangre de ¿quién? Del Hijo de Dios. Y esa sangre del Hijo de Dios, a mí, que yo era criatura, que no era hijo de Dios, me hace hijo de Dios también. Entonces, ¿qué es Cristo? El Hijo de Dios. ¿Qué tú eres ahora? Hijo de Dios. O sea, Cristo es el mayor entre sus hermanos, porque tú también estás portando la misma sangre que Él porta. Tú la arrebataste por medio de la fe. A ti te limpió de pecado y revirtió el proceso de Adán en ti, pero ahora espiritualmente, ¿cuál es la sangre? Si te tiran una radiografía, espiritualmente hablando, la sangre que tú vas a tener ahí es la simiente de Dios, es la sangre de Cristo, es la misma que Él tiene, y por eso tú también eres hijo de Dios. Por eso es que en las iglesias la gente se da la mano y le dice uno al otro, Dios te bendiga, mi hermano. ¿Por qué es que son hermanos? Porque hay una sangre que los vincula, porque es la sangre del mismo que Padre, pasaron por el mismo proceso, y por eso somos hermanos. Eso no es una muletilla que se dice en la iglesia por decirla, somos hermanos. No, es que pasa un proceso que una sangre, la misma sangre del mismo Padre, nos limpió de pecado. Y ahí entonces viene que dice la palabra en Romanos 8:16, en Adán no hay herencia. Decía primera de Corintios 15:50, no heredamos, pero en Cristo, ¿qué sucede cuando venimos a ser hijos de Dios? Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo, cuando recibimos ese nuevo nacimiento, esa nueva criatura, nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y entonces, ¿qué dice primera de Juan? Cuando ya somos hijos de Dios, capítulo 3, versículo 1 al 3, primera de Juan 3, del 1 al 3, vamos ahí. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Analicen el amor tan grande que el Padre nos dio, que envió a su Hijo para que por medio de esa sangre nosotros por la fe podamos entonces trasladarla a nosotros, nos limpie de pecado, y no solamente que nos limpia de pecado, David, sino que nos pone en una posición nuevamente de hijos de Dios. Nos dan esa potestad nuevamente para que bajo esa potestad tengamos nuevamente que unos derechos que en Adán habíamos perdido. Y entonces mire lo que dice ahí en primera de Juan capítulo 3. En Jesús los volvimos a adquirir. Exactamente, sigue ahí. Dice, para que seamos llamados hijos de Dios,
Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Ajá. Amados, ahora sois hijos de Dios. ¿Ahora soy qué? Hijos de Dios. Recibiste la sangre, recibiste el lavamiento de la regeneración. Ahora tú eres un hijo de Dios. Y eres un hijo de Dios ahora, eres la iglesia, eres hijo de Dios. Pero ¿qué pasa? Ya no eres creación, pero aún siendo hijo de Dios, ¿qué sucede, David? Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aunque somos hijos de Dios, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ok, y síguelo ahí. Pero sabemos que... Pero, escuche bien esto, vamos con calma ahí. Pero sabemos que cuando Él se manifieste... Cuando es quién es Él, cuando Cristo descienda del cielo, con la voz de trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, se manifieste y descienda del cielo, sabemos que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Quiere decir que, como dice el apóstol Pablo, que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos que arrebatados juntamente con ellos. Pero Pablo le dice a Primera de Corintios un misterio. Dice, mira, voy a decir un misterio. No todos dormiremos. No todos los hijos de Dios van a dormir, pero sí todos seremos transformados. Y cuando Cristo se manifieste, vamos a padecer ¿qué? Una transformación. ¿Por qué? Porque vamos a pasar de la Adán, de esta imagen de Adán, vamos a traer entonces ahora ¿qué? En ese arrebatamiento la imagen de la Adán celestial, que fue lo que tú leíste ahorita, que así como hemos traído la imagen de la Adán terrenal en Corintios y en Romanos lo leímos también, en Primera de Corintios, así como hemos traído la imagen en el 49, si no me equivoco, Primera de Corintios 47 y 47, que el primer Adán de la tierra es terrenal, el otro es celestial, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. ¿Cuándo vamos a traer la imagen del celestial? Primera de Corintios 15, 45 en adelante. ¿Cuándo usted va a traer la imagen del celestial? ¿Cuándo se va a demostrar ya físicamente en usted lo que sucedió, lo que hizo esa sangre en usted? ¿Cuándo se va a manifestar? Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios capítulo 15 del 45 en adelante. Dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. Ajá. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Tal el terrenal, tal Adán. Aquí estamos. Corrompidos, no heredamos. Aquí tenemos la imagen de Adán. Ahora, los que nacieron de nuevo, los que son hijos de Dios, tales que. ¿Y cuál el celestial? Ajá. Tales también los celestiales. Vamos al 49 ahora. Así como hemos traído la imagen del terrenal. Así como hemos traído esta imagen del terrenal, entonces lo que sucedió en nosotros espiritualmente, cuando por fe, como decía Romanos 3:23, nos apoderamos de esa sangre por medio de la fe para que nos limpiara. ¿Ahora qué va a pasar? Traeremos también la imagen del celestial. Traeremos también la imagen del celestial. O sea, estamos en esta imagen de Adán caída, pero ya hemos nacido de nuevo, y ese nuevo nacimiento se va a manifestar cuando seamos que transformados, cuando este cuerpo mortal se constituya en un cuerpo inmortal, cuando este cuerpo corruptible se vista de incorrupción. Entonces, por eso antes de la naturaleza divina, para que por ella ya es de la naturaleza divina. Así como trajimos la imagen de Adán y participamos de la imagen de Adán, participaremos de la imagen del celestial. Ahí lo está diciendo Pedro, participaremos de la naturaleza divina. Así es que estamos viendo. Entonces vamos a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23, ahí mismo cerquita, David. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Estamos viendo el contraste de Adán y de Cristo, y por qué la Biblia dice que son los muertos en Cristo los que tienen esperanza de vida y los que tienen promesa de resurrección. Porque así como por Adán entró la muerte, y por la muerte, así como por Adán entró el pecado, y por el pecado la muerte a todos los hombres, de la misma manera Cristo revierte el proceso. Hay millones de personas, David, muriendo con religión. Eso es. Muriendo con religión
religiosos en todo el sistema. Pero ¿qué sucede? Están muriendo con religión, pero no han nacido de nuevo. Y sin nuevo nacimiento no pueden heredar el reino de los cielos. O sea, la gente piensa que con ir a un templo un domingo, que con ir a un lugar allí, con tener la religión y con rezar y con hacer lo que hacen, ya con eso se salvan. Pero no han tenido un nuevo nacimiento. Hay que tener religioso era Nicodemo, doctor de la ley, era un fariseo, conocía la palabra. Pero ¿qué pasó con él? El Señor le dijo, tú no has nacido de nuevo, tú no has pasado por el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no has pasado por el proceso, tú no tienes redención, tú no tienes promesa. Entonces aquí estamos viéndolo, cuando viene esa redención, cuando viene esa simiente, cuando viene esa sangre, entonces que viene la promesa. Primera de Pedro 1:23 nos dice David. ¿Sabes algo, Jeremías? Que las iglesias están llenas de eso, de religiosos. De religiosos. De religiosos. Hay que nacer. Hay que nacer de nuevo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando viene esa sangre a nosotros, a esa alma viviente, dice Primera de Corintios 15, después que leas Primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Vuelve otra vez, repítelo. Siendo renacidos. Siendo renacidos. Volvimos a nacer. ¿En quién? ¿En Adán terrenal? No. En el Adán celestial, que proveyó una sangre para que podamos traer la imagen de Él cuando Él se manifieste. Él que en nuestra vida, cuando Él se manifieste, podamos volver a traer que la imagen del celestial. Él proveyó una sangre que nos da una identidad genética, y esa identidad genética se manifestará en el día del arrebatamiento, que es cuando se dé la manifestación de los hijos de Dios, de aquellos que por medio de la fe recibieron su sangre, su perfil, su código genético, lo hicieron parte de ellos, fueron limpios de pecado, revirtieron el proceso, y ahora vuelve y nos dice ahí, Primera de Pedro 1:23, para que lo vean, que esto, como dijo Tito, es el lavamiento de la regeneración. Regeneración. Juan decía en en Juan 1:11-13, los que no son engendrados, o sea, está hablando de genética, engendrado, regenerado, renacido. Ahora dice Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 23, los que hemos sido renacidos. Escuche bien, ahí sigue. No de simiente corruptible. No de simiente, semilla. Busque la definición ahí, póngamela en los chats, lo que es una simiente. No de simiente corruptible, sino de ¿qué? De incorruptible. De incorruptible, una simiente incorruptible. Por eso Efesios 4:24, David, dice de la siguiente manera. En Efesios 4:24 nos dice la palabra, gloria al nombre del Señor, con relación a esos que han renacido, de la siguiente manera. En Efesios capítulo 4, versículo 24. Dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. ¿Creado según quién? Dios. ¿Quién lo creó? Dios. ¿Quién lo engendró? Dios. ¿Por medio de qué? De su sangre. ¿Y qué tú tienes que actuar? La fe en esa sangre. O sea, ese es el único medio. La fe te permite que por medio de la sangre tú puedas ser recreado, regenerado, renacido en Dios. ¡Wow! Escuche bien esto. Y esa nueva criatura que nace es la criatura espiritual, que es un bebé espiritual que se va alimentando con esta palabra. Empezamos con la leche, después venimos con el puré, después venimos con la vianda, y esa nueva criatura se va regenerando y se va renovando por medio del entendimiento, que es, ¿verdad?, uno de los temas que estaba hablando. Entonces, el espíritu vivificante, que es Cristo, viene y le da vida a esa alma viviente que murió en Adán. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Y ya estamos terminando. Esto es interesantísimo. Cómo realmente es que se revierte el proceso. ¿Qué realmente fue lo que sucedió para que ahora Pablo esté hablando a Tesalónica y a Corintios de un arrebatamiento de gente que habían perdido todo en Adán, gente que estaban en carne y sangre como estamos nosotros, que no era del reino de los cielos, para que entonces ahora el apóstol esté hablando y diciendo que van a ser resucitados los muertos en Cristo, los que nacieron por medio de esa sangre. Aquí mucha gente, y yo lamentablemente tengo que decirlo, hay mucha gente en el mundo religiosa que no han pasado por el nuevo nacimiento. Ahí tenemos la muestra de Nicodemo, y hoy en día tenemos montones de gente religiosa, montones de gente con títulos, montones de gente con institutos, con imperios y con muchas cosas, pero no han nacido de nuevo, no tienen el verdadero nuevo nacimiento, porque la gente han pensado que el nuevo nacimiento es entrar en una estructura y cumplir con ella. No.
Aquí se dio un proceso sanguíneo. Aquí se dio un proceso que tú te apoderas por medio de la fe. Aquí se da un lavamiento de la regeneración. Aquí se da una renovación por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué dice ahí Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45, en ese contraste de Adán y de Cristo, ya para ir finalizando? Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El primer hombre que fue Adán, el terrenal, fue un alma viviente. Y sabemos que ese Adán muere en delito y pecado cuando entra el pecado en él, por la desobediencia. Entonces, ¿qué pasa? Viene Cristo por medio de su sangre a darte ¿qué? ¿Qué habla de Cristo ahí? Que el segundo Adán, dice el postrer Adán, espíritu vivificante. Es un espíritu vivificante. Ahí no está hablando de otra cosa. Ese espíritu es el que te da vida. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, seremos semejantes a Él. Esa es la palabra que tenemos para ti. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Pasar por este proceso. Si tú no has pasado, tienes que pasar por él, porque esto no es religión, esto no es meterte a una iglesia a cantar corito, esto no es meterme allí para decir que estoy. Esto es cuestión de un proceso y un procedimiento. Y decirte que ese evento del arrebatamiento todavía está a las puertas. Esto está bien finito, proféticamente están todos los acontecimientos cumplidos. Vemos ya una alianza ruso, Turquía, China, Irán y todos los países que habla la palabra de Gog y de Magog alineándose. Vemos el pacto sempiterno encaminándose a paz y seguridad y vemos la construcción del templo. Estamos viviendo un escenario determinante. Estamos viendo un escenario donde próximamente estará ocurriendo el arrebatamiento de la iglesia y esa será la noticia mundial. Pero ¿qué pasa? ¿Qué me preocupa? Que hay mucha gente todavía que no han nacido de nuevo, no han pasado por el sistema. O sea, han pasado por el sistema, pero no han pasado por el nuevo nacimiento, como les pasó a Nicodemo. Y hoy Dios te vino a hablar de que tienes que entrar en un proceso y la palabra dice que tienes que ser transformado por la renovación de tu entendimiento. Así que vamos a estar orando por estas peticiones para concluir nuestro programa en el día de hoy. Y ya el próximo jueves, David, vamos a comenzar con el estudio del tercer templo, que va a estar súper interesante con todas las noticias y cómo bíblicamente se ubica por la palabra esto que vamos a estar hablando. Dice María Eladia de Venezuela, dice empleo para su hijo. Iris Álvarez de New Jersey pide por dirección y por fortaleza. Anónimo pide por sanidad. Cintia de New Jersey pide por caso de migratorio. Y Melba de Junco pide por protección, liberación y por sus hijos. Así es. Por acá está José Mestrada, saludos desde Rochester, New York. José Cristal, por ahí está Yoli Rivera, Dios les bendiga, qué bueno está hablando de este tema. El día está cerca, por ahí está Ricardo Pacheco y Belis Hernández, te bendiga Ricardo. Roberto Fabián está por acá también, ya para despedirnos. David está por aquí, José Centeno, Alejandro Morel está por ahí también, Mélido Martínez, Homero Martínez, José, está Fernando Franco, toda esta gente, Michael Torres, Mélido Martínez, mucha gente, Mara Torres, muchos hermanos que están con nosotros. Así que, hermanos, le decimos que esté en sintonía este próximo jueves para que vea banquete que vamos a estar trayendo, qué es lo que está sucediendo con esta situación del tercer templo y del pacto de paz y de seguridad que están dictando, que vienen meses interesantísimos, meses interesantes, hermano. No pierda la perspectiva. ¿Por qué? Porque estos eventos están bien relacionados a lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Escuche bien, estos son procedimientos que están bien relacionados al arrebatamiento de la iglesia. El tercer templo nos habla de anticristo, el anticristo nos habla de arrebatamiento y el arrebatamiento nos habla de iglesia. Eso es. Escuche bien, eso es lo que tenemos que estar viendo. Paz y seguridad nos habla del tiempo que se iba a ejecutar eso que Pablo le está hablando a Tesalónica. Y la Biblia es clara en Isaías 24, en la rotura del pacto sempiterno comienzan todos esos juicios de la tribulación, las estrellas caerán del cielo y la gente que ha vivido en ignorancia y que piensan que que es como el sistema le ha dictado, se darán cuenta de que ya se les ha hecho tarde. Así que Dios les bendiga mucho, Dios les guarde y será hasta el próximo jueves a las 4 de la tarde. Este es tu programa, el día está cerca. El hermano David nos despide en oración. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, presentando estas peticiones que están los hermanos trayendo delante de ti, Señor amado, para que tú te glorifiques sobre cada una de ellas, Señor. Seas tú rompiendo cadenas, seas tú rompiendo toda obra del enemigo, Dios mío. Queremos ver tu obra, Padre, manifestarse en estas vidas que han clamado